Señores, les contábamos que ayer en la presentación que se realizaba del libro de Leonardo Abercorn, Libereich, la verdadera historia de Plata Quemada, una cosa que nos sorprendió gratamente fue la presencia de algunos de las personas que habitaban el Libereich en ese momento. Incluso la sorpresa de que más de una de las vecinas se encontraran en ese instante después de mucho tiempo. Me pareció que eso fue lo que ocurrió, se fueron descubriendo. Estamos en línea con precisamente una de ellas, Esmeralda Solivella. ¿Qué tal, Esmeralda? Buenos días. Encantado, Traverso. Gracias por recibirnos. Con el mayor gusto. Ayer fue muy expresivo realmente su participación y además muy enriquecedora en lo que tiene que ver con toda la historia del Libereich. Sí, me gustaría muchísimo que quedara claro que no fuera un edificio que se muestre como de homosexuales. Éramos gente, maestros, profesores, bancarios o comerciantes, y fuimos sorprendidos por eso. Me quedó mucha pena de no poder decirle a Claudia cuando me pidió disculpas por el padre, sí, que no es disculpa. Nadie en el edificio quedó molesto con las personas, como les llamaban los asaltantes, sino la forma en que se trató eso, que nos pusieron con mucha violencia. Claro. Claudia es Claudia Dorda, la psicóloga, hija de uno de los asaltantes muertos en ese episodio, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda cómo fue ese día, Esmeralda? Sí, mira, estoy segura que era un sábado, cuando todavía funcionaban los liceos. Mi esposo era secretario de un liceo nocturno y se fue temprano, yo que sé, como a las 6 de la tarde, más o menos, y yo estaba muy cansada, dije, me voy a acostar. Más o menos a las 7 empezó eso, porque yo oí un balazo y oí que gritaban: los habitantes del apartamento tal, sabemos quiénes son, procederemos a tirar la puerta. Y como estaba medio dormida, pensé que era alguien que se había querido suicidar, y como al lado mío en el edificio vivía un señor mayor, fijé en él porque no nos conocíamos demasiado. Claro. Era la casualidad que era el señor Ricardo Escandroglio, el famoso Pollo Ricardo. Ajá, sí. Entonces, no era eso. Y bueno, y ahí empezó todo eso. En ese momento la mayoría no teníamos teléfono, llevaba 10 años conseguir un teléfono, y bueno, estábamos pensando qué sería. Pensaba que ya se terminaba. Yo me puse detrás de la puerta esperando para abrirle rápido a mi esposo, y sucede que nadie pudo entrar. Así como mi esposo quedó afuera hasta el otro día a las 2 de la tarde que nos habilitaron a salir, también, por ejemplo, quedó una señora que había ido a un concierto y el esposo quedó con los nenes chicos. Hubo muchas situaciones porque es la hora de regresar a la casa. Claro. De parte de la familia. Bueno, la noche la pasamos de pronto, porque no eran tiros, eran balaceras, eran con metralletas. Y ahí, de repente eran las 2 de la mañana y nunca pensé que iba a morir así. Hasta que, cuando quieras, que soy muy extensa, pero fue... No, está muy bien. Alrededor de las 5 de la mañana que empezó a aclarar, oí voces en el pozo de la azotea, en un pozo de aire amplio. Yo estaba en un apartamento del medio y era la policía que hablaba. Dije, mire, yo estoy sola. Me dijeron, sáquese los lentes, tírese al piso porque vamos a tirar gases y bombas y yo que sé qué para sacarlos. Después, como nada de eso pasó, seguí ahí esperando. Después empezó una cosa horrorosa, como a las 9 de la mañana más o menos, que todavía no podían vencerlos. Se gritaban cosas, tanto estas personas que estaban ocupando el apartamento 9, como los policías, como por ejemplo, ¿qué flores que le digamos a tu madre quieres que le mandemos a tu madre, que va a ser
se aproximaban las fiestas de fin de año. Ajá. Ellos le gritaban guanaco a las policías. Bueno, después, bueno, todo siguió y yo imaginaba que todo eso se reducía a ese lugar. A las 2 de la tarde nosotros nos habían cortado la luz, fue policía puerta por puerta y nos decía, pueden salir, ya murieron. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, nunca me imaginé lo que iba a encontrar. Yo estaba en el segundo piso y ellos en el primero, pero tenía mucha comunicación porque la escalera daba justo en la mitad, o sea, donde estaban ellos y donde estaba yo. Y ahí ellos habían andado por todos los pisos, habían baleado puertas, todo era sangre, algo espantoso. Y bueno, pasamos muy mal. Mucho Después, miedo. Mucho miedo, imagino. O sea, yo pensé que ya iba a morir, nunca, yo había venido del interior a vivir, que ese era el fin de mi vida, era brutal, que no iba a ver, hacía poco tiempo que estaba casada, que no iba a volver a ver a mi esposo. Bueno, y después vinieron todas las versiones, fuimos, ustedes saben que empezó toda la gente a desfilar para verlo, con intermedio lo conté en el libro, con la coima del portero, pero también fuimos a la jefatura a pedir que por favor, porque habíamos pasado una noche tremenda, y desfiló gente toda la noche. Para mí eso fue un espectáculo, y lo que sí censuro, y ahí fue que nos enteramos, que ese apartamento que los diarios acusaban al dueño, un señor ruso, Benjamín Antenelov, que vivía a una cuadra, sí. como que estaba involucrado en esa cabida que le habían dado a los delincuentes. Cuando yo vi ese nombre, me causó una emoción enorme porque yo era del interior, mis padres tenían hotel, y ese señor venía al hotel, era pedicuro, como en esa época, hace 70 años, los oculistas también iban al hotel y atendían en el hotel, los pedicuros también, y era muy agradable. Yo era una niña y tenía un cartel que decía, Benjamín Antenelov, pedicuro diplomado, saca callos sin dolor y a riguroso contado. Bueno, después ocurrieron muchas anécdotas, personas, habían 2 señoritas mayores que eran profesoras de italiano, gritaban, por favor no tiren gases que me hacen mal a la garganta, o cosas por el estilo. Bueno, y después ahí nos enteramos, yo fui a saludarlo a ese señor con mi esposo y a ofrecerle apoyo porque sabía qué calidad de persona era. Me dijo a quién estaba alquilado, que estaba alquilado a un funcionario de la jefatura, que era sobrino del jefe de policía de ese momento, que era Rodríguez, ¿no? Puede ser, Ventura Rodríguez, ahí está. Bueno, y hablando con los demás copropietarios, vieron que a veces había en ese lugar gente que se traía, que se le veía gente de mal vivir, pero muy escasamente. Cuando Ramírez, que fue ministro del Interior, habló del derecho o del privilegio o de la compensación a los soplones, no sé cuál es la palabra, que en otros países existe y acá ahora se autorizó, la disminución de deuda, de pena o compensaciones a que me dan datos, esas personas que habían llevado ahí eran soplones de la policía que en combinación con estas personas le pidieron un lugar. No quiero extenderme porque yo empecé a leer el libro y que está con mucho bien escrito, capaz que lo dice. Fueron ellos que, combinados con ese otro malandra, le dieron ese lugar, comprometiendo a todas las personas que vivíamos allí, sin tomar otras precauciones. Por eso la hija del policía muerto, que estaba dolida, no estamos contra ese policía tampoco. Él fue también una víctima, ¿no?
sino que no se planeó bien, o quizá ese lugar no era el de llevar a esas personas, ¿no? Claro, claro. Fue muy fea, realmente fue muy feo. Para los familiares nuestros que quedaron afuera, situaciones como una señora muy mayor que quedó con 2 nietos, y voy a comentar una cosa. Sí. Creo que el comandante, yo que sé, que Cirilo, uno de la policía, tampoco conocía el plano, y él circuló viniendo de arriba por el piso de los asaltantes y pudo pasar y se tuvo que meter en un rinconcito y que no lo vieron, porque si no lo hubieran matado si lo tenían ahí. Claro. Y el señor del piso al lado de un apartamento que quedó arrinconado le abrió la puerta, y Cirilo fue quien preparó las mamaderas de los niños, de esa cosa, porque el hombre quedó destrozado, no podía atenderlos. Qué horrible, ¿no? Sí, ¿escuchó algo sobre el dinero, que es una de las grandes... Mira, las personas que lo vieron, hubo gente que los vio entrar, que no sabían quién era, y comentaron que habían venido 2 o 3 o 4 personas muy desalineadas, que tenían cosas envueltas en papeles de diario muy desordenados, y que después, aparte de la enormidad de carga para toda esa balacera, no sé, se calcula no sé cuántas, sí, traían el dinero y todo eso se quemó. No sé, no podemos saberlo, pero traían paquetes muy grandes ellos. Sí. Y esos paquetes, se cree que ahí traían el dinero, no se lo puedo decir. No vas a olvidar nunca más esto, No, Esmeralda. no. Por muchos días quedé que no coordinaba las palabras. Imagino. Fue muy feo. Imagino. Y ahora, aún hoy, la aparición de un libro que habla sobre ese episodio, que busca, que investiga sobre ese episodio, te genera revivirlo. Claro, y ya te digo, leí muy poco anoche cuando vine, pero me parece que está escrito con mucha altura. Sí. Realmente muy, muy, muy agradable. La hija me pareció divino, y cuando yo me despedí de ella me pidió disculpas y por lo del padre, y yo quisiera que supiera que nadie quedó enojado con esas personas, sin perjuicio de que realmente merecían ser detenidas, pero no asesinadas. Claro, los hijos no tienen. Había también la hija de un policía que murió, claro, que apareció allí. Nadie es culpable de las cosas que hacen sus padres, ¿verdad? No, las bondades las virtudes de sus padres. Claro, ni las virtudes ni los defectos, ¿verdad? Pero te cuento, yo escucho tu programa por tu comprensión y incluso cuando haces entrevistas políticas. Te agradezco mucho, Esmeralda. Es un gusto. Te doy un beso grande. ¿Sigues viviendo en Oliveraich? No, yo vivo en Boulevard 18, que también tiene una historia. ¿Que también tiene una historia? ¿Pero qué? ¿Boulevard y 18? Sí, pero esto te lo diría personalmente. Ah, esa es muy buena. Esmeralda, nos comunicamos, Encantada. Muchas gracias por este testimonio, que tengas lindo día. Igualmente. Chaucito.